bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Hoy con un invitado de lujo, el doctor Alan Sigal, que es médico cardiólogo del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. Con él vamos a ver todo lo que podemos hacer por nuestro corazón. Hola, ¿cómo estás, Alan? ¿Todo bien? Bienvenido, muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo, ¿Viste? la verdad Sí. que contento de estar acá siempre. Nosotros también de recibirte. Alan, viste que está muy de moda esto de me hice el análisis, me vino el colesterol alto, Sí. pero me dijeron que tengo el bueno, el malo. ¿Existe eso? Bueno, es una excelente pregunta la que haces. La verdad que el colesterol siempre nos sirvió de forma didáctica a dividir en esto de colesterol bueno y colesterol malo. El bueno es el que llamamos al HDL y el malo al LDL. Y la verdad es que no hay un colesterol bueno o un colesterol malo. La realidad es que todos los tipos de colesterol tienen sus funciones en el cuerpo. Y la verdad es que el problema está cuando se desregula la cantidad o el tipo de colesterol que tenemos a veces. Entonces, hay ciertos valores de colesterol que están asociados a mayor riesgo de ¿Cuál tener... sería ese nivel? Bueno, sobre todo el LDL es el colesterol que solemos mirar más. Lo solemos mirar más porque todas las guías internacionales y todos los trabajos de investigación hablan de ese colesterol como el objetivo terapéutico. La realidad es que no es el único colesterol que causa daño, no es el único colesterol que en exceso o ante ciertas circunstancias se deposita en la pared arterial y genera estas placas de colesterol tan famosas que son las que llevan al infarto o al ACV o otros problemas. Son muchos tipos. El LDL es el que concentra de alguna manera nuestro interés porque es nuestro objetivo terapéutico. Es lo que sabemos que si nosotros bajamos eso, bajamos el riesgo de que uno tenga un evento cardiovascular adverso, llámese infarto, ACV, isquemia, lo que fuera, ¿sí? Entonces nosotros solemos mirar ese colesterol porque es donde dirigimos los esfuerzos terapéuticos. Ahora, sí. ¿Cuál sería el nivel crítico? ¿O ustedes tienen que ver con el contexto? Es una excelente pregunta porque el contexto es muy importante. Hay diferentes puntos de corte dependiendo del riesgo cardiovascular del paciente. Uno puede ser más permisivo en un paciente joven que no tiene antecedentes, que no fuma, que no tiene sobrepeso, que hace actividad física. Tal vez que ese paciente tenga 120, 130 LDL, no es tan grave. Ahora, si un paciente que tuvo 2 infartos o una cirugía de bypass, tiene sobrepeso, 60 años, fumador, 120 LDL es crítico, claro. Es un valor muy grave. Entonces, claro. No es solo el valor, sino el contexto que está asociado al valor. Bien. Y no es solo el riesgo cardiovascular del paciente, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy común que usemos hoy en día diferentes métodos, como el Doppler de las carótidas o el llamado score de calcio, que es una tomografía, que lo que mide es cuánto calcio hay en nuestras arterias. Y eso predice el riesgo que tenemos de tener un infarto futuro, por ejemplo. ¿No? Entonces, hay diferentes clasificadores de riesgo que sumados a las características del paciente nos dicen, bueno, tu objetivo es este, ¿sí? Pero no solo el LDL es el que miramos para objetivo, también es importante el HDL y es importante los triglicéridos. Y hay un montón de otras cosas que no se piden en laboratorios convencionales, pero que hay que pedir, por ejemplo, la lipoproteína A. Eso es algo relativamente nuevo, entre muchas comillas, pero que ¿Eso de forma generalizada o en las personas que tienen riesgo? Bueno, lo que recomiendan las guías internacionales hoy es que toda persona más de 40 años, al menos una vez en la vida, hay que pedir una lipoproteína A. ¿Por qué al menos una vez en la vida? Porque a diferencia del resto de los tipos de colesterol que estuvimos hablando, no se modifica con el paso del tiempo, ni con el cambio en la dieta. Es una cuestión genética ese valor de lipoproteína. Entonces, si está elevado, va a estar siempre elevado. Y si está bajo, va a estar siempre bajo. Entonces, ¿por qué lo medimos? Me preguntaría, si no lo podemos modificar, ¿no? Es una buena pregunta. Bueno, es un excelente marcador de riesgo, ¿sí? Es una proteína que nos habla de alguna manera o indirectamente de nuestra predisposición genética a tener problemas de colesterol a nivel de las arterias, a tener infartos o tener eventos cardíacos graves, ¿sí? También predice el riesgo de algo que se llama estenosis aórtica, que es que la válvula aórtica del corazón se cierre de forma prematura y haya que hacer un recambio quirúrgico de esa válvula. Entonces es un marcador que hay que medir. Es decir, ¿sí? A partir de los 40 años, sí, una vez en la vida, la lipoproteína... Sí, deberíamos medirla. Pero sí, si a mí me viene alta, por ejemplo, sí, ya voy a quedar... ¿Viste? Digo, uy, tengo riesgo, ¿cómo es la situación? Bueno, es una buena consulta. La verdad es que a nosotros nos sirve para, por ejemplo, ciertos pacientes que por ahí, por todos los aspectos son de bajo riesgo, pero tienen esa lipoproteína A, nos ayuda a ser un poco más
atentos, a estar más encima, a ser más agresivos en la terapéutica. De alguna manera nos ayuda a anticiparnos a eventos inesperados. Bien. Entonces, obviamente que uno por ahí se puede asustar, claro, pero siempre es mejor saberlo que no saberlo, totalmente, porque saberlo nos permite actuar en consecuencia. Claro. Entonces, es decir, que si está obeso esa persona, le vas a decir, por favor, baje de peso, camine más, sin no duda, fume. tal cual. Incluso un paciente que tal vez no le hubiera iniciado tratamiento con estatinas, por ejemplo, por ahí si tiene ese valor elevado, se le inicia. Y ojo, la estatina no le va a bajar ese valor, ¿sí? De hecho, hasta puede que se lo aumente un poquitito en algunos estudios. Pero sí va a reducir el riesgo de que tenga a nivel general un evento cardíaco grave. Entonces, es algo que estamos empezando a medir, que hay que medirlo al menos una vez, ¿sí? Que no hace falta que lo haga un cardiólogo, si bien somos los que estamos más familiarizados con ese tema. Un clínico. Puede hacerlo un clínico mientras lo sepa interpretar, y si no, que lo derive un cardiólogo, no hay problema. Pero es algo que definitivamente hay que medir, ¿sí? Perfecto. Definitivamente. Perfecto, entonces. Sí. Y no asustarse, sino consultar con el cardiólogo. Claro. Y vos hablaste de las estatinas, porque yo tengo varias amigas que ya empezaron a tomarlas, que no querían para nada, porque ¿cuándo está indicado? ¿Qué efectos adversos tienen? Bien, es una excelente pregunta, es un tema que me gusta mucho tocar. La estatina creo que es la mejor droga que peor prensa tiene. Sí. La verdad es que es un medicamento excelente y que hace décadas que demostró sus beneficios cardiovasculares en un montón de ensayos y colecciones de ensayos y cientos de miles de pacientes. Las estatinas definitivamente bajan el riesgo cardiovascular, sobre todo en pacientes que ya tuvieron un problema cardíaco previo. Ajá. Si tuviste un infarto, tuviste un ACV, tuviste un problema en las arterias de las piernas, lo que fuera, las estatinas son especialmente buenas en ese escenario. ¿Qué riesgos o qué efectos adversos se asocian a las estatinas? El más temido o el más frecuentemente comentado es el tema de los dolores musculares, ¿sí? La realidad es que está un poco desproporcionado cuánto se reporta de esto y cuánto realmente se asocia a la estatina. ¿Sí? Si bien es un efecto adverso que la estatina lo puede dar, el valor real torna entre el 4 o 5%, no más que eso. Y sin embargo, cuando uno encuesta a la gente que toma estatinas, hay un 30-40% fácilmente. Entonces hay que diferenciar entre el dolor muscular que uno cree que tiene por la estatina y un dolor muscular realmente inducido por la estatina. Y eso se puede ver de diferentes maneras. Una es un análisis de laboratorio que se llama CPK, que si está elevada la CPK con estatinas y baja al bajar la estatina, evidentemente está relacionado con el problema muscular. Eso existe y es una indicación para rotar de tratamiento o pensar en otras cosas. Eso puede pasar, ¿sí? Pero si eso no sucede y si cambiar la estatina no modifica los síntomas, nada tiene que ver con la estatina, ¿sí? La realidad es que es muy baja la incidencia, muy baja. Es decir, ¿sí? que la mala prensa estaría solo vinculada a los dolores musculares o algo más. No, no solo eso, también hay algo de mala prensa asociada a un supuesto aumento del riesgo de diabetes. La rosuvastatina, que es un tipo de estatina, en algún grupo de pacientes mostró un muy modesto aumento del riesgo de diabetes, que la verdad que está contrabalanceado totalmente por el beneficio, definitivamente, eso está estudiado también, o sea, definitivamente está recomendado. Y después hay otro gran tabú que es el deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque el colesterol forma parte de las vainas de mielina de las neuronas, entonces se creía en algún momento que las estatinas y el descenso brusco de colesterol podía generar un problema. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, un bebé que está en su mayor proceso de generación de neuronas, tiene 30 de colesterol. Claro. Entonces, evidentemente, ese valor no está relacionado. Pero más allá de eso, obviamente que hay trabajos destinados a ver si eso realmente pasa, y efectivamente no pasa, ¿sí? No hay asociación directa ni indirecta entre bajar a 20 el colesterol LDL y eventos cognitivos como Alzheimer, deterioro cognitivo, Parkinson, lo que fuera, demencia. No existe esa relación, está estudiado. Es una casualidad y no tiene nada que ver tal con cual, o sea, fue más un miedo que surgió al respecto que algo que está fundamentado en la evidencia. La verdad que la evidencia dice lo contrario. ¿Sí? Y una vez que empezás con esas estatinas, es para toda la vida. Es para toda la vida, no existe eso, lo tomo lunes, miércoles y viernes. Son cosas muy comunes que pasan, deberíamos tomarlo todos los días, toda la vida, sí, definitivamente. Bien. Con esto, entonces, olvidarse de la mala prensa y tener presente que previene enfermedades mucho más graves. Sin duda, es una droga excelente que definitivamente tenemos que tener presente. Y que es muy importante tomarla cuando está indicada. No significa de ignorar posibles efectos adversos, porque existen algunos, como esto de los dolores musculares,
Incluso también hay que hacer un control de las enzimas hepáticas, que a veces pueden elevarse un poquito en el laboratorio. Pero es cuestión de estar atento a esas cosas. Si eso está todo bien, la estatina es una excelente droga que goza de una injustificada mala prensa, lamentablemente. Bien, entonces a chequearse el colesterol, los triglicéridos. Hablaste de los triglicéridos. ¿Es peligroso tener los triglicéridos aumentados? Bueno, es otra muy buena pregunta, porque en verdad los triglicéridos pueden venir de diferentes fuentes, ¿sí? No es lo mismo los triglicéridos que vienen, por ejemplo, de un síndrome familiar que eleva los triglicéridos, o de un paciente que tiene síndrome metabólico con obesidad, hipertensión. Los triglicéridos salen de diferentes moléculas de colesterol. Y depende de qué moléculas vengan, si están reflejando el aumento del riesgo cardíaco o no. Ajá. Por ejemplo, hay gente que tiene más de 500 de triglicéridos y a veces el problema ahí no es cardíaco, el problema o el mayor riesgo es de pancreatitis, porque depende de qué tipo de molécula de colesterol viene ese triglicérido. Entonces, hay triglicéridos que son asociados a enfermedad del corazón, hay triglicéridos que no. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, hay que contextualizar al paciente siempre, pero definitivamente hoy el consenso es más de 500 de triglicéridos se trata, ¿sí? Y si está entre 125, 150 y 500, hay que estudiar un poco también la causa de atrás, pero en general también probablemente se trate, aunque con estatinas principalmente. Es decir, que para las estatinas sería para el colesterol y para los triglicéridos, serviría para las dos cosas. Tal cual, si los triglicéridos están demasiado altos, hay otras terapéuticas que se pueden acompañar. Pocos estudios han demostrado que haya beneficio de hacer eso, ¿sí? Que hay poca medicación para los triglicéridos que tengan beneficio demostrado, o por lo menos que esté disponible acá en el país. Así que en líneas generales la estatina sigue siendo casi la droga de elección en casi todos los trastornos del colesterol. Entonces vamos a derribar su mala prensa. Absolutamente. Vamos a hacer un pequeño cortecito y después seguimos. Dale. Entonces, hemos terminado el primer bloque de A Ciencia Cierta. Espérennos que ya volvemos en un ratito con más A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Gracias. Muchos caminos por recorrer, destinos a los que llegar, lugares por conocer. Todo gran viaje comienza en Espasa. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas Argentina. Descarga la aplicación Mi Espasa y entérate antes de todas las ofertas. www.espasa.com.ar. Son profesionales en desafiar los límites y es inevitable que se lastimen. Por eso llegó el profesional en desinfección, el nuevo Pervinox anestésico, que tiene 3 beneficios en un solo producto. Limpia, desinfecta y ahora también calma el dolor. Pervinox. Nos dedicamos a cuidarte.
tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. Hemos vuelto en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stamboulian. Y seguimos con el doctor Alan Sigal y todos los cuidados para nuestro corazón. Alan, entonces antes hablamos de colesterol, los triglicéridos, las estatinas. Ahora podríamos hablar de otros factores de riesgo. La hipertensión, el enemigo silencioso que le dicen. Exactamente. Decime, ¿cuándo hay que controlarse la presión? ¿Cuándo es riesgoso tener qué niveles? Bien, la presión arterial efectivamente, como decís, es silenciosa, ¿sí? La hipertensión es asintomática, ¿sí? Hay muchos pacientes que dicen que tienen dolor de cabeza, que con eso, cuando tienen la presión alta, la realidad es que no hay un vínculo entre los síntomas y la hipertensión, ¿sí? El problema de la hipertensión es que justamente predispone a eventos graves como por ejemplo el ACV, ¿sí? Entonces, entre otras enfermedades. Entonces por eso hay que controlarlo, pero no es que de por sí nos va a generar síntomas la presión alta. Sí, la presión baja sí nos puede dar mareos, nos puede dar sensación de desmayos, eso sí, en estos días de calor es muy frecuente, hay que estar bien hidratado y evitar la presión baja porque uno puede desmayarse con la presión baja tranquilamente, ¿sí? Incluso muchos pacientes que toman medicación para la presión en verano tienen que bajar la dosis. Exacto. Eso pasa muy frecuentemente y hay que estar en contacto con el médico para evitar episodios graves de hipotensión. Ahora, ¿cuál es el valor? Lo mismo que hablábamos con el colesterol, hay diferentes objetivos. En general se habla de que menos de 140/90 sería un objetivo ideal de hipertensión. Algunos trabajos han hablado de 120/80, ¿sí? El tema es que ser muy agresivo en la búsqueda de 120/80 nos lleva a más episodios de hipotensión, claro. Y también que la medicación que usemos sea más alta, entonces hay más efecto adverso medicamentoso. Entonces, en general, menos de 140/90 para la población general suele ser un buen objetivo, tal vez siendo más estricto en pacientes que tienen otros factores de riesgo como diabetes o un riesgo cardiovascular más elevado, ¿sí? Ahí bajarías un poquito ese Ahí nivel. trataría de ser un poquito más estricto, ¿sí? Bien. Un poquito más estricto para evitarlo. Pero, por ejemplo, pacientes añosos que tienen predisposición a caídas, tal vez en esos pacientes uno no sería tan estricto porque es más peligrosa la hipotensión, que se caigan y se golpeen la cabeza, a que tenga 14,5, a una hipertensión ligeramente elevada, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta en los pacientes. Sobre todo porque uno, a medida que pasan los años, a veces toma menos agua, entonces estar menos hidratado y mucha medicación antihipertensiva es una mala combinación, definitivamente. ¿Sí? Entonces, bueno, ese sería el nivel. ¿Cada cuánto se tendría que tomar la presión? En general, si uno no es hipertenso, con que se lo tome una vez al año cuando va al médico está bien. Si uno no tiene diagnóstico de hipertensión, no hace falta que se controle de forma continua todos los días. Si uno tiene diagnóstico de hipertensión y está con medicación estable, tampoco hace falta que haga un control súper estricto, ¿sí? Puede tomarse al principio una vez por día, después una vez por semana y con eso está tranquilo de que uno tiene una presión controlada. Sí somos un poco más agresivos en los controles iniciales cuando recién diagnosticamos una hipertensión o cuando estamos titulando medicación, que yo parecía y le pido a los pacientes que se controlen en la casa y que me manden por mail una grilla de una semana de los controles mañana y noche, entonces en base a eso vemos si hay que tocar la medicación o no, claro, tal cual. Pero en líneas generales, si uno no es hipertenso, no hace falta que se haga un control muy frecuente o ir a la farmacia a tomarse la presión, eso no es tan necesario. Incluso es muy importante cómo uno se toma la presión. Eso te iba a preguntar, ¿viste? Sí. Porque ahora está muy de moda estos aparatitos y que no son, digamos, los que se hacían anteriormente con el estetoscopio, el doctor. ¿Son iguales de efectivos? Sí, los aparatos de hoy están bien calibrados, obviamente hay marcas mejores que otras, no quiero tocar marcas en particular, pero hay aparatos que son muy buenos, excelentes, que son los que usamos incluso yo en el consultorio, tengo uno electrónico. Están muy bien calibrados, funcionan realmente muy bien y ayudan mucho, sobre todo para el automonitoreo. Claro, eso es fundamental, de la otra forma es imposible. Y uno se puede autotomar la presión, pero si uno no está entrenado es probable que lo tome mal y que tome valores incorrectos. Entonces esto es tan sencillo como ponerse el brazalete, tocar on y esperar. Y ya está, claro. ¿Sí? Pero sí hay ciertas cuestiones que son importantes cuando uno se toma la presión, que es tener las piernas descruzadas, estar sentado con la espalda recta, con los pies colgando.
tomarlo idealmente del mismo brazo siempre, ¿sí? No hay mucha diferencia en tomarlo de un lado o el otro, pero cuando uno se controla en su casa, está bueno que sea siempre el mismo brazo, ¿sí? Para tener el mismo patrón de referencia. Y no hablar mientras uno le está tomando la presión, no hacer nada en simultáneo. Todo eso son diferentes pautas que hacemos en consultorio y que a veces en la casa uno tal vez no lo tiene en cuenta. ¿No? Exactamente. Muy bien, entonces hablamos de la hipertensión y la medicación dijiste que es de por vida, la hipertensión. La medicación es de por vida. Hay ciertos pacientes hipertensos leves que tal vez con bajar un poco de peso, reducir su consumo de sodio en la dieta, hacer más actividad física, pueden llegar a estar sin medicación. Eso a veces pasa. Hay pacientes con hipertensión esencial que aunque hagan todo bien van a necesitar medicación, eso también es real. Pero sí, en general la medicación es de por vida y uno va modificando las dosis en base a lo que sea necesario. Sí, sí. Un hipertenso que está bajo tratamiento, ¿en qué momento se debería asustar y consultar enseguida, por ejemplo? Porque vos dijiste que sí. es silencioso, que no te da dolor de cabeza, nada. Tal cual. Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo? No, sí, si uno tiene más de 160, uno debería pensar en ir a la guardia, sí, más de 170 sin lugar a dudas. Si tiene, por ejemplo, visión borrosa o inestabilidad en el caminar, o si siente que no puede mover bien alguna de las partes del cuerpo, o que no habla bien, cualquiera de esas cosas, a la guardia. Es mejor contar de más que de menos. Exactamente. ¿Sí? Se controla la medicación en la guardia, se da la medicación antihipertensiva que haga falta y buscamos si hay lo que se llama daño de órgano blanco. A veces la hipertensión hace picos, que se llaman urgencias o emergencias hipertensivas, y a veces eso puede dañar algún órgano del cuerpo de forma aguda, como el riñón, como el cerebro. Entonces, por eso, ante algún síntoma adicional, uno tiene que consultar definitivamente. ¿Sí? Inmediatamente. Y por eso es importante que los pacientes hipertensos no dejen su medicación, porque Bien. pueden predisponer a estos picos de presión. ¿Y es genético la hipertensión o no tiene nada que ver? Bueno, es una buena pregunta. En general hay una predisposición, ¿sí? De todas maneras la hipertensión esencial es uno de los factores de riesgo más frecuentes, entonces tiene que ver también con la expectativa de vida más larga y con que las arterias se van endureciendo y envejeciendo y pierden elasticidad y eso va generando más riesgo de hipertensión. Tiene que ver mucho con la actividad física que hacemos, con la comida que comemos, es una cuestión también cultural nuestra hipertensión, porque estamos en una sociedad que está cada vez más sedentaria y alimentándose cada vez peor, entonces todo eso lleva a que haya mucha más predisposición a hipertensión arterial, ¿sí? ¿Hay una carga genética? Sí, probablemente sí, pero está muy influenciada por el medio y por cómo nosotros podemos modificar esa carga genética haciendo más ejercicio, bajando de peso. Siempre. Hay otro tema que es muy importante como predictor de hipertensión, que es la apnea del sueño. Ajá. La apnea del sueño es algo que se evalúa poco y que tiene que ver si uno le dicen que ronca mucho, que a veces la persona que duerme con uno le dice que se separa. Claro, que a veces siente que deja de respirar cuando duerme. Si sentís que te despertás y no descansaste bien, que te duele la cabeza todo el tiempo, tenés presión alta muy difícil de tratar, todo eso puede ser por apnea del sueño. ¿Sí? Ahí lo que hay que hacer es lo que se llama una poligrafía, que es un aparatito que mide el oxígeno y la respiración cuando uno duerme. Y si uno tiene apneas, tienen que dormir con un aparatito que se llama CPAP, que es una máscara que da presión a la vía aérea y eso evita los episodios de apneas. Entonces hay muchos pacientes que a veces llega con tercera o cuarta consulta que dice no me pueden regular la presión de ninguna manera y ahí uno le pregunta a la pareja, ¿ronca mucho cuando duerme? Y dicen, me tengo que ir a la habitación. Claro. Ahí en esos pacientes es muy importante, hay que tener esa alerta y eso uno también lo tiene que pensar a nivel paciente. Bien. Alan, el tabaco, viste que uno ve a edades cada vez más pequeñas los chicos fumando y fumando. ¿Qué podés decir al respecto? El tabaquismo es una pandemia como... El COVID. Sí, definitivamente. Pero esto se fue, el COVID, gracias a Dios está yendo. El tabaquismo está bajando, por suerte, está bajando, pero sigue siendo la causa de muerte prevenible más grande a nivel mundial. Entonces es gravísimo. Hasta es grave que sea una sustancia de venta legal y corriente. Claro. ¿No? Pero realmente, por suerte, está bajando porque hay mucha más concientización y legislación al respecto. Sin embargo, a veces está siendo reemplazado por cigarrillos electrónicos que no dejan de ser malos. Eso es muy importante. Tal cual, de hecho, están prohibidos por ANMAT, ¿no? Sí. No se deberían usar. Generan lesiones pulmonares, no ayudan para dejar de fumar. Entonces, todo lo que se prometió alguna vez no son seguros, no ayudan a dejar de fumar. Entonces, y terminan siendo a veces peores porque los chicos jóvenes empiezan con eso y terminan con cigarrillos. Exactamente. Entonces, definitivamente hay que evitar el electrónico, ni hablar del tabaco, aunque sea
comprado, aunque sea armado, son todos malos. La pipa, el habano, todos los tipos de tabaco y de cigarrillos son dañinos, ¿sí? Y no solo para el corazón, sino también para el pulmón, ¿verdad? Para el pulmón y para el riesgo de cáncer. Y la verdad que el tabaco es el gran enemigo de todas las enfermedades, así que de todos los órganos realmente. Exacto. Así que definitivamente... ¿Hay algún método como para dejar de fumar? Sí, hay un montón de métodos. Es difícil dejar de fumar, es una enfermedad muy adictiva, pero hay un montón de medicamentos, hay reemplazo nicotínico, hay terapias grupales, hay un montón de cosas, hay un montón de especialistas en tabaco. En el Cardiovascular de Buenos Aires hay gente que se dedica a eso también, que es donde estoy yo. Ahí está el doctor Bergman, por ejemplo, que se dedica a tabaquismo, y hay todo un equipo atrás. Así que, y no es el único, hay un montón de hospitales públicos. Santoyani tiene un lugar excelente de cesación tabáquica, así que busquen ayuda, es importante, porque dejar de fumar es clave y hay formas de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Alan, te voy a volver a invitar, ¿eh? Cuando quieras. Muchísimas gracias, muy lindo todo lo que nos transmitiste. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al fin de A Ciencia Cierta, y parafraseando al doctor Estambulián, que nos enseñó el doctor Sigal, que debemos cuidar a nuestro corazón. Y una de las formas, por ejemplo, es dejando de fumar. Y esto hay métodos para poder lograrlo. Así que consulten, pidan ayuda y cuiden su corazón. Nos vemos en un próximo capítulo de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hasta la próxima.